panel que podemos hablar eh, de las mejoras que tiene el panel, ¿verdad? Es que es una sola placa de EPS o poliestireno expandido. Él va a tener ondulaciones a lo largo del panel para darle, para formar microcolumnas, ¿verdad? El panel tiene una densidad 15, quiere decir que por cada metro cúbico hay 15 kilogramos. Y además de esto, vamos a tener una malla por cada lado de acero 100% galvanizado, electrosoldado y con una fluencia 7600, ¿verdad? Sabemos que la resistencia de una varilla grado 60 anda más o menos en 4300. Nosotros estamos en 7300, ¿verdad? Entonces anda por encima, casi el doble de la resistencia de una varilla normal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una resistencia mayor y más acero por metro cuadrado si lo comparamos con una pared de bloque, ¿verdad? Además de esto, Sur Química desarrolla dos morteros, el de primera generación, que es en realidad le llamamos un microconcreto. ¿Por qué? Porque tiene la resistencia de un concreto. Tenemos una resistencia mínima de 210, alcanzamos hasta 270 kilogramos, pero vamos a hablar de la mínima, eh, estando el doble de lo que es un block, ¿verdad? Y tenemos de segunda generación el mortero, el proyectable alivianado, que es con una resistencia mínima 170 kilogramos, ¿verdad? Entonces, igual vamos a estar sobre la norma y el panel no llega a ser una pared, sino un muro, ¿verdad? Cada centímetro lineal va a transmitir cargas. Además del panel, o perdón, para hablarles un poquito de los tipos de paneles, tenemos el panel simple estructural, que es un panel que va a trabajar para paredes. Tenemos el panel simple de cerramiento, que cuando tenemos marcos estructurales lo podemos utilizar. Además de eso, tenemos paneles de escalera, como les mencioné anteriormente, su complemento, que es el panel de descanso. Podemos curvar paneles, especialmente para cuando tenemos algunos diseños orgánicos, ¿verdad? Que muchas veces nos limita el diseño cuando ya vamos a construir. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a construir? El sistema de MKS da la oportunidad de curvar los paneles y más adelante vamos a ver un poquito el tema. Como les mencioné, el panel está el simple estructural y el simple de cerramiento. Ya él viene con un traslape de malla, que es otra de los avances que tiene con respecto a lo que normalmente se conoce en el mercado, porque no se requiere de una malla de unión, sino que ya él tiene su malla para hacer el traslape y que de una vez quede la unión hecha. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el uso tanto estructural, ¿verdad? Que eso es una casa muy sencilla de un solo nivel, donde se están utilizando los tapicheles. El panel tiene una ventaja, que él trabaja tanto de forma vertical como horizontal, trabajando lógicamente vertical como si fuera tipo columna y horizontal como si fuera tipo viga. De este otro lado tenemos también lo que es el panel simple de cerramiento, ¿verdad? Y el panel nuestro tiene una ventaja, que podemos hacerlo a la altura que se requiere. Este tiene aproximadamente 5 metros y medio de altura, ¿verdad? Pero hemos hecho paneles de hasta 11 metros y medio. Si es así requerido, lo hacemos. Y casi que lo que nos limita es el transporte, ¿verdad? Que normalmente una carreta tiene 12 metros. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es el panel simple, como un desglose de cómo es que va el panel con su núcleo de EPS, con sus mallas, los conectores, y ya vendría lo que es la parte de los microconcretos. Además del panel de escaleras y el panel estructural para paredes, tenemos un panel losa, que ese panel viene siendo para entrepisos algo muy similar al entrepiso liviano, ¿verdad? Pero no se compone de viguetas, sino que en sitio se hace lo que se puede llamar como diafragmas, ¿verdad? Y tiene
capacidad de alcanzar luces de más de 7 metros, 8 metros, 9 metros. Es cuestión, pues, simplemente de hacer una revisión estructural, lógicamente, de cuál va a ser el uso del entrepiso y todo lo demás, pero podemos alcanzar, inclusive con el panel simple estructural, el que utilizamos para paredes, podemos también hacer entrepisos, pero eso va a depender mucho de las luces que vayamos a tener en el proyecto y del tipo de uso que se dé al mismo. Además de los paneles ya antes mencionados, tenemos el panel doble estructural. El anterior lo llamamos simple porque no es doble, ¿verdad? Este es el doble. Este se utiliza para muros de contención. Siempre solicitamos un cálculo estructural, ¿verdad? Para ver cuál va a ser la carga que va a llevar eso. Y nosotros hacemos recomendaciones. Siempre vamos a hacer una recomendación de qué tipo sí, qué tipo de mortero o qué tipo de refuerzo adicional va a llevar. Pero también se ha utilizado para proyectos hoteleros donde desean eliminar por completo el ruido que se transmite entre habitaciones, ¿verdad? Que es una de las quejas más grandes que existen, nos lo han comentado, y eso se rellena en la parte interna con concretos celulares o con lanas de roca, ¿verdad? Para eliminar al 100%, a pesar de que el panel por sí solo tiene una capacidad de aislamiento tanto acústico como térmico, eh, pues en algunos casos lo hemos utilizado de esta forma. Ok, anteriormente les mencioné el panel de escalera. Nosotros incursionamos con esto en el país. El panel de escalera se manda a hacer a la medida exacta que requiera el proyecto. Tenemos la ventaja eh, de fabricarlo, a pesar de que el panel siempre va a ser de 1,20 de ancho, ¿verdad? Ya les mencioné que el largo no tiene límite. A pesar de que es a 1,20, podemos hacer uniones y hacer escaleras de 3 metros, 4 metros, lo que se requiera en realidad. El panel, para poder fabricar el panel, lo único que requerimos es que nos pasen el diseño de las escaleras. Lógicamente, un plano, ¿verdad? Con medidas de huella contra huella, la altura que existe de contrapiso a entrepiso, eh, el ancho, el largo, el diseño específico, si es recta, si es en L, si es en U, ¿verdad? Y nosotros hacemos la cotización y mandamos el panel como se ve acá. El panel va a llevar ductos a lo largo de la escalera. Puede ser de 3 viguetas, de 4 viguetas o de 5 viguetas, según el largo que tenga el desarrollo de la escalera, ¿verdad? Y eh, le vamos a hacer la sugerencia de qué tipo de acero y qué cantidad va a requerir en la parte interna. Algo pasó por ahí. Alguien Eh, ingresó con audio. Yo los estoy bloqueando cualquier cosita. Gracias. ok, ok. Esto es un ejemplo de escalera. No es la misma escalera en las dos fotografías, eso sí quiero aclararlo, pero como para que se vea cómo es el ensamble, digamos, acá al lado izquierdo de la escalera, el panel de descanso, ¿verdad? Tenemos otro descanso arriba. Como pueden ver, acá empieza un panel de escalera, luego venimos con un descanso, seguimos con otra escalera, otro descanso, probablemente de ahí para arriba sigue otra panel de escalera más, pero es muy versátil, es sumamente sencillo de trabajar y da la ventaja con respecto a una escalera chorreada en sitio, ¿verdad? Que normalmente duramos entre 12 y 15 días en el armado, con formaleta, que es de un solo uso porque es muy específico en la medida, ¿verdad? Con mano de obra especializada de carpinteros y todo lo demás, versus 3 4 días en la instalación y colado de la escalera, ¿verdad? Ya al tercer día, siempre y cuando esté apuntalada, porque tenemos que darle siempre los 28 días normales de cualquier concreto, ¿verdad? Pero apuntalado, usted ya al segundo o tercer día ya puede caminar sobre ellas. No tiene ningún problema con eso. Muchas veces una de las preguntas que siempre nos hacen es, mira, ¿cómo si tenemos EPS o estereofón, cómo vamos a anclar, ¿verdad? Un pasamanos, ¿verdad? Una baranda.
Eso es muy sencillo. Tenés una pulgada de un concreto 210, ¿verdad? Que es bastante alto. Pero si eso genera algún tipo de incertidumbre, entonces puedes desgastar la parte del EPS con una pistola de calor y a la hora de que se cola queda un dado justamente ahí, ¿verdad? Pero no se requiere, en realidad no se requiere. Muchas veces, tanto en escaleras como en paredes, eh, colgamos muebles aéreos, colgamos pantallas en block y eso resiste bien, donde tenemos una resistencia 110 y es un block de buena calidad, ¿verdad? Entonces ahora con el doble vamos a tener mucho más tranquilidad y más capacidad de soporte. Como les mencioné anteriormente, pues también tenemos el complemento, lo que es el panel de descanso, ¿verdad? Que se arma, él viene con unas retículas para poder armar con acero. Normalmente utilizamos varilla número 3, ¿verdad? Que es lo normal que utilizamos en la construcción. Acá podemos ver un desglose como lo vimos antes con el otro tipo de panel, de cómo es la parte del EPS, cómo vendría una vigueta, ¿verdad? Y ya sobre lo que colocamos del acabado cementicio, podemos utilizar cualquier tipo de acabado, no tenemos limitante alguna. Podemos trabajar porcelanato, cerámica, podemos trabajar madera, puede quedar expuestas, no hay limitante alguno. Ok, les mencioné anteriormente que podemos curvar paneles. Esa es la máquina que tenemos para hacer curvas. Como lo pueden ver, la curva se hace de forma longitudinal, pero podemos unir paneles uno sobre otro, ¿verdad? El panel va a ser de 1,20, pero si tenemos una pared de 6 metros, podemos poner 5 paneles sin ningún problema y alcanzar las alturas requeridas, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, muchas veces cuando diseñamos queremos lograr algo orgánico, pero pensamos en cómo se va a construir, entonces nos limita un poquito esa parte de construcción, ¿verdad? Nosotros enviaríamos el panel ya curvado a proyecto o si por alguna razón usted hace una cantidad muy grande y todo lo demás, trasladamos la máquina al proyecto, como se hizo en Escazú Village, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, acá tenemos un ejemplo, esto es un hangar en Egipto. Lógicamente, el arco tiene una capacidad, por tanto, muy, muy alta. Podemos ver ahí al muchacho que está en la parte superior, ¿verdad? Y en la parte de abajo no tenemos ningún tipo de soporte o ardiostre. Em, este arco es un poquito más pequeño, este otro arco sí es mucho más grande, entonces ya aquí podemos ver donde sí están soportando un poquito ahí el tema del, ¿cómo se llama? Del techo, porque además ya lo están proyectando, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo bastante claro. Ok, voy a hablarles un poquito de lo que son las características que tiene el sistema. Es autoportante en 2 niveles bajo el método simplificado del código sísmico, ¿verdad? Podemos hacer 3 y 4 niveles siempre y cuando tengamos el análisis estructural. Ahorita para contarles tenemos un proyecto con una empresa que se llama Galtes Form, que son 3 edificios en condominio en Tamarindo. El proyecto se llama Palmas de Tamarindo y son 3 edificios en 3 niveles. El ingeniero estructural le hizo punta a lápiz, se sentó, hizo la tarea y vio que haciendo ciertos refuerzos en el sistema, en el primer nivel podía hacer 3 niveles, ¿verdad? Para poder cumplir con las necesidades de ese proyecto en especial. Es sismo resistente, tiene una capacidad y existe una prueba de mesa vibratoria realizada en Bolivia, ¿verdad? Donde alcanza más de 10 grados en escala de Richter. Lógicamente tiene un desplazamiento de la base, el panel ya con el mortero se revienta, ¿verdad? Pero no se desploma. Son 2 módulos, eso lo vamos a ver más adelante. 2 módulos cargados con sacos de arena y se le mete carga pues, adicional, ¿verdad? Y se empieza a fallar. Se empieza a fallar y se empieza a hacer estudios, pero tiene una resistencia muy alta. Por eso está aprobado
por el código, porque en realidad pues tenemos una resistencia muy alta a los sismos. Tiene una resistencia al fuego, ¿ok? Tiene capacidad por 120 minutos, que es lo que pide bomberos en este momento. Tenemos una certificación homologada de IS Bomberos, ¿verdad? De una universidad estadounidense en Texas, donde enviamos paneles y enviamos mortero nuestro. En algunos casos, yo he visto que dicen, no, mira, pues yo también tengo la certificación, pero el material no es 100% nacional, ¿verdad? Nosotros sí lo enviamos, eso tuvo un costo bastante alto, pero teníamos la certeza de que íbamos a lograr justamente cumplir con la certificación que nos pide bomberos. Hay otras pruebas adicionales como resistencia a los huracanes, donde en esa misma universidad se hizo pruebas, se lanzan proyectiles tanto de metal como de madera a más de 200 kilómetros por hora y quedan incrustados en el panel, no lo parte, no lo desploma, ¿verdad? Eh, Sabemos que los huracanes toman elementos del ambiente que están sueltos y los disparan contra las paredes, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, cuando son paredes de bloc, eh, que es lo que normalmente conocemos y es un poquito más resistente, siempre van a traspasar, ¿verdad? Si hablamos de otro tipo de materiales livianos, lógicamente va a ser mucho más. Hablamos de sostenibilidad y ahorro energético. Cuando se utilizan aires acondicionados, da un rendimiento mayor, ¿verdad? En los espacios. ¿Por qué? Porque te mantiene la estabilidad de la temperatura. Y normalmente en hoteles nos han comentado los clientes que tienen un consumo menor de electricidad. ¿Por qué? Porque encienden los aires más tarde, apagan los aires más temprano y mantiene, como les digo, una estabilidad en la temperatura. Y Surquímica tiene un plan dentro del compromiso ecológico de recolección de desechos. LPS, vamos a ver, tenemos claro que lo que llamamos estereofón de un solo uso, platos, recipientes y todo eso se dejó de trabajar, se prohibió, ¿verdad? Pero en la parte de construcción más bien le damos una utilidad y Sur se compromete a recolectar los desechos del material en los proyectos y hacer una certificación de que el proyecto es un proyecto que ha tenido pues una intención ecológica, ¿verdad? Les hablo también de lo que es la ligereza. Vamos a ver, normalmente una, para hablar de un panel estándar de 3 metros cuadrados, de 1,22 por 2,44. Para rellenar ese espacio de 3 metros cuadrados con bloque, vamos a requerir 37,5 bloques. A 10 kilogramos, que pesan un poquito más, pero a 10 kilogramos cada uno son 375 kilogramos. Un panel que rellena ese espacio va a pesarte solamente 7, 8 kilogramos, ¿verdad? Entonces, el acarreo de ese material del camión al proyecto va a ser mucho más sencillo y más liviano, ¿verdad? Yo he visto muchachos transportando ¿verdad? O trasladando, perdón, 3, 4 paneles en la cabeza y van volados, ¿verdad? Entonces, eso le da mucho más agilidad al sistema. Además de eso, ya cuando tienes una pared terminada, te pesa la mitad de lo que pesa una pared de bloque. ¿En qué nos sirve o en qué nos ayuda esto? Bueno, en muchos casos tenemos algunos rellenos, tenemos muros de contención, entonces podemos meterle mucho menos peso a los proyectos, a las construcciones. Cuando tenemos edificios, cuando tenemos elementos verticales, ¿verdad? Condominios, podemos trabajar el sistema en cerramientos, ¿verdad? A más de 4 o 5 niveles y te va a pesar, como les decía, la mitad de lo que pesa una pared de bloque. En rapidez, en tiempo, tenemos varios ejemplos, pero recuerdo bien una casa de habitación, más o menos 150 metros cuadrados, estaba proyectada para 4 meses y la cuadrilla
se redujo a seis personas, de 10 a 6 personas, sin experiencia. Nosotros dimos todo el asesoramiento y seguimiento del proyecto y ellos terminaron en 3 meses, ¿verdad? O sea, un mes, perdón, menos de riesgos de trabajo, de planillas. El dueño final se pudo pasar un mes antes a vivir al espacio, ¿verdad? A su casa. Entonces estaban súper contentos. Y como les mencioné, pues damos toda la asesoría y el seguimiento del proyecto sin costo adicional. Em, para que se hagan una idea, pues dentro del GAM hacemos visitas periódicas cada 8 días, si el proyecto lo amerita, lógicamente, ¿verdad? Y fuera del GAM cada 15 días. Siempre hay un técnico responsable que es el que va y hace la visita, porque también nosotros tenemos que garantizar que el proceso se hace de la forma adecuada para poder dar una garantía integral, ¿verdad? Ok, versatilidad, pues se une a cualquier otro sistema constructivo, no tiene limitantes y también se puede, como les mencioné anteriormente en escaleras, se puede poner cualquier tipo de acabado. No tiene ninguna limitante con respecto a eso. Costos. Hemos hecho cálculos que entre materiales y mano de obra, ¿verdad? Podemos estar por debajo de una pared de bloque entre un 25 y un 30%, dando pues de ahí mucho más réditos o mucho más ganancia en los proyectos, tanto para el cliente final como para el que está construyendo. De aquí en adelante vamos a ver lo que es el proceso constructivo. En realidad, pues es algo muy sencillo. Eh, Hay mucha gente, muchos constructores, contratistas, inclusive profesionales que se dedican a la construcción que nos dicen, mira, pero es que yo eso nunca lo he trabajado, los muchachos míos no conocen cómo es el sistema, usted va a estar conmigo, ¿verdad? Entonces eso es como el miedo que da al principio, ¿verdad? Pero es algo que simplemente si sabes trabajar con plomo, con escuadra, repello, ya llevas el 80-90% del proyecto sin ningún problema, ¿verdad? Hay procesos o hay cosas que es importante que no se les puede olvidar. Un buen armado, un buen aplomado, que no se les olvide lo que son las mallas de unión o de refuerzo, ¿verdad? Todas esas cositas que son básicas, pero para eso nosotros vamos a estar pendientes siempre de que tenga un buen proceso. Normalmente, nosotros recomendamos una losa flotante. En muchos de los casos, cuando se recomienda una losa flotante es porque el suelo es malo, entonces ocupamos tener la capacidad de la losa, ¿verdad? Para poder transmitir las cargas, para que no tengamos asentamientos diferenciales y todo ese tema. Entonces, las losas normalmente se refuerzan de más y son caras. Pero como les menciono anteriormente, vamos a tener mucho menos peso, ¿verdad? Y no es necesario dar tanto refuerzo a lo que son la parte de las losas flotantes. De todas formas, si se requiere por el estudio de suelos y todo lo demás hacer un cimiento corrido, podemos salir desde cimiento, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos como desplante. Entonces, si la pared normal teníamos pensado que fuera 3 metros de altura y teníamos una profundidad, no sé, de 50 centímetros, 75 centímetros, ¿verdad? Hasta llegar a la placa, podemos hacer el panel de 375 o de 350 en este caso, ¿verdad? Y arrancamos desde placa, no hay ninguna limitante. ¿Qué es lo que sugerimos? Pues una losa, si no, pues que la losa esté lista, ¿verdad? Se marcan los ejes y nos vamos a correr la mitad de lo que mida la placa de EPS. Tenemos diferentes medidas de EPS y eso lo podemos ver ya más específicamente cuando nos pasan los planos y vemos los requerimientos del mismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un panel 80 milímetros, ¿verdad? 8 centímetros, 80, que nos va a dar una pared terminada de 15 centímetros. Entonces, simplemente del eje nos corremos 4 centímetros hacia la derecha, 4 centímetros hacia la izquierda y empezamos a colocar lo que son los pines. Perforamos con epóxico y se colocan los pines a cada 20 centímetros
en zigzag o puede ser en U, ¿verdad? O paralelos, pero normalmente ya 20 centímetros no tienen ningún problema. Los vamos a ver por una cara, perdón, a cada 40 y por la otra a cada 40, pero eh, entre sí van a quedar a 20 centímetros. ¿Qué tipo de pin es eso? Ok, es una varilla número 3, lo normal que trabajamos siempre, ¿verdad? Y podemos utilizar un epóxico. Nosotros en Surquímica manejamos el Etibón 550, que también se les va a hacer la recomendación en su momento. Marcelo, mira, pero es que siempre nos recomiendan que venga desde cimientos, el anclaje, ¿qué hacemos con eso? Ok, la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años es que si dejamos el anclaje desde cimientos, normalmente el pin, a la hora que se está colando la losa, el pin se corre, ¿verdad? Los que hemos estado en un colado de losa siempre llegamos a la misma conclusión. Yo no entiendo por qué se vuelve como tan, ¿cómo se puede decir? Todo el mundo se vuelve loco, para llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y todo el mundo corre y la manguera va para allá y para acá, o si están tirando carretillos, ¿verdad? Según la forma en que lo estén colando, como que la gente se ataranta y empieza a golpear los pines. Entonces, ¿qué hay que hacer en un caso de eso? Porque no puedes dejar la pared serpenteada. Tienes que cortar y meter con epoxi. Además de eso, cuando se está codaleando la losa, ¿verdad? Siempre en la parte del pin quedan rebabas y el panel ya no queda sentado completamente, sino que queda un poquito ahí con una luz y ya no te está dando el plomo o ya no te está dando el cierre de unión entre sí. Entonces, siempre la recomendación es pinear después. Es mejor tener una losa libre y no vas a tener ningún tipo de problema en el anclaje si no lo transmitís directamente a ¿cómo se llama? A cimientos. Luego de tener los pines, vamos a colocar los paneles. El pin va a quedar entre la malla y la placa de PS. Repito, estas cosas se ven en sitio, nosotros vamos a estar ahí presentes, entonces pues lo importante es que sepan cómo es que va. La parte más importante del sistema, o para que el sistema quede bien, es un buen aplomado, que no es nada, como les mencionaba antes, de ciencia espacial, ¿verdad? O sea, simplemente un buen aplomado. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se aploma el panel, ¿verdad? Yo siempre hago la recomendación de que tomen 2, 3, 4 o 5 paneles para utilizarlo de bases de ventana y de cargadores. El panel se manda a 1.20 por la altura que se requiere y en sitio se corta, ¿verdad? Parte del sistema que es de suma importancia es las mallas de refuerzo o mallas de unión. Lógicamente, donde vamos a tener esquinas, vamos a colocar una malla a lo largo de todo el panel, ¿verdad? O a lo alto de todo el panel, que vaya desde nivel de piso hasta el cierre de pared, tanto por la parte interna como en la parte externa, como se ve acá en el ejemplo. Cuando tenemos una pared que forma una T, también se colocan por un lado y por el otro, ¿verdad? Las malla U son refuerzos que se van a utilizar tanto en la parte superior, o sea, en el cierre de pared, como en la parte interna de lo que son buques de puertas y ventanas, como se ven acá. Eso es un detalle, ¿verdad? En planta. Y adicional a eso tenemos la malla plana, que nosotros no la utilizamos como unión entre paneles, sino que la utilizamos para reforzar en las esquinas, en los vértices a 45 grados para, para que no exista un fallo ahí por cortante, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, esta es la misma malla que se utiliza en los planes, tiene la misma resistencia, el mismo galvanizado, ¿verdad? Es parte del complemento. Acá no está, pero tenemos una malla que es la malla estructural, que va a tener 1,25 m de ancho por el largo que se desee, que la utilizamos para lo que son contrapisos y entrepisos, igual que la malla electrosoldada.
Tiene un costo muy similar por metro cuadrado a lo que conocemos, pero tiene pues, mucho mejores características, tanto en resistencia y el simple hecho del galvanizado, ¿verdad? Que no se te van a alumbrar las mallas, ya eso le da pues un plus adicional. Acá podemos ver un ejemplo de un tapichel donde se utilizó el panel horizontal, donde tenemos los pines de varilla, donde tenemos las mallas a 45 grados, ¿verdad? Y voy a aprovechar para comentarles. En un proyecto, yo llegué a hacer una visita y la dueña estaba ahí y nos mencionó, mire, qué pena, no sabía que esa ventana quedaba ahí tan cerca del vecino, mire, no la podemos cambiar para la otra pared. Entonces, lo que se cortó en esta pared se pasó para acá y no hubo ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando no se haya proyectado nada de material, podemos llevar al cliente y que él nos diga, mire, no sabía que aquí quedaba este tomacorriente, yo pensaba meter un mueble ahí, usted me puede subir este tomacorriente, puede cerrarme esta ventana o hacerme la más grande. Tengo muchos clientes que ya viendo el espacio se dan cuenta que tal vez querían menos luz o más luz en la habitación, ¿verdad? Entonces, abren o cierran un poco más lo que es el buque. Todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema, una pared de block no te da esa ventaja y si quieren algún cambio ya es un reproceso, ¿verdad? Un costo que normalmente en la construcción cuesta que el cliente lo entienda y lo quiera pagar, ¿verdad? Entonces, esas son ventajas que están dentro del sistema y que son muchas veces ocultas. Perdón. Ya vamos con lo que es la parte electromecánica, ¿verdad? Ya colocamos los paneles, ya hicimos las ventanas y las puertas y vamos con lo que es la parte electromecánica. ¿Qué es lo que requerimos? Una pistola de calor. En muchos casos se utilizan sopletes, pero eso va a desgastar de más lo que es el EPS. Mencionar que el EPS que manejamos es inífugo, o sea, no, él no alza llama, ¿verdad? em, Se hace el marcado donde va la tubería, tanto eléctrica como mecánica, se desgasta la pistola de calor y por la parte superior se baja lo que es la tubería dentro del panel entre la malla y la placa de EPS. ¿Qué hacemos? Amarramos el tubo con alambre galvanizado, no con alambre negro, porque eso luego va a traer fluorescencias y entonces es cuando decimos, mira qué raro, esa pared se mancha, la pintura empieza a levantarse o como les menciono, fluorescencias donde empieza a verse manchas, ¿verdad? Blancas por todo lado. Si en algún momento requerimos cortar la malla para colocar un panel eléctrico, un tubo que es un poquito más grueso, ¿verdad? Bajantes, todas esas cuestiones. Es importante hacer un refuerzo con malla plana, ¿verdad? En esa parte para darle continuidad a esa misma malla. Ya tenemos instalado los paneles aplomados, tenemos lo que es electromecánico, los cambios del cliente, ya estamos listos. Entonces hacemos la proyección, que es la primera proyección del sistema. Nosotros diseñamos morteros que son proyectables para reducir a la mitad lo que es el tiempo de proyección, ¿verdad? Eh, el sistema se empezó a trabajar con morteros hechos en sitio, eso empezó a generar muchos problemas por las arenas contaminadas, por las malas dosificaciones, ¿verdad? Entonces mucha gente todavía queda con la idea de que el sistema se trabaja azotando el mortero, ¿verdad? Pero nosotros diseñamos el mortero para que fuera, como les mencioné anteriormente, proyectable y poder hacer mucho más rápido la aplicación. ¿Qué hacemos? Colocamos una primer capa hasta donde está la malla, después de unos 10, 15 minutos se pasa una llaneta dentada y se deja, pues se va haciendo la pared, ¿verdad? A lo largo de la pared, se deja al día siguiente, se colocan lo que son las maestras o si se desea desde el inicio colocar guías, ¿verdad? Que pueden ser metálicas
Entonces, ya teniendo la pared lista con las maestras o con las guías y la primera capa, podemos hacer la segunda capa y simplemente se codalea, perdón, lo que es el material. Entonces, si vemos, como les mencioné anteriormente, son conceptos muy básicos. Es plomo, es amarrado, ¿verdad? O lo que es la fijación y simplemente colocar mortero de la misma forma que sería en una pared normal de bloque. Ok. Mencionarles que si la aplicación se hace o el aplicador es fino, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos en la construcción, si coge el material después de unas 2, 3 horas que ya se está poniendo y se chinea, ¿verdad? Se le aplica con una llaneta, se chinea, se puede aplanchar un poquito para brincarnos un repello grueso y pasar de una vez a un repello fino, ¿verdad? Entonces, es otra de las ventajas, como les decía antes, ocultas, donde vas a tener una economía. Es cuestión de que, eh, la aplicación sea un poquito delicada para poder lograr brincarnos lo que es ese repello grueso. Ok, acá tenemos algunas de los accesorios que se requieren. Una grapadora que nosotros la damos. Nosotros vendemos las grapas también. Tenemos palas revocadoras. Podemos alquilar equipo, un compresor, una monomix, o inclusive pues máquinas un poquito más grandes, como la Bunker, o los equipos Turbosol, que son dos máquinas que son complemento una de la otra. Una es la mixer, la que hace todo lo que es la mezcla. Ya ella viene prevista para colocar la manguera, se le regula la cantidad de agua, se coloca por encima la parte, perdón, lo que es los sacos de mortero y va haciendo la mezcla y cae a lo que es la bomba eh, para hacer la proyección. Nosotros alquilamos estas máquinas. Puede una máquina, vamos a ver, una máquina, un compresor de esos andará por ahí de los 130.000 colones el mes, 120.000 más o menos. Una Monomix puede andar por los 330.000 el mes, ¿verdad? Y una de estas máquinas Turbosol ya anda por arriba de los 520.000 colones. Que cada una de esas va a depender del tipo o la dimensión del proyecto. eh, Qué sé yo, esto ya es de uso industrial para tirar proyectos de más de 10.000 metros cuadrados de pared, ¿verdad? Entonces, pues en realidad el costo del alquiler es bastante bajo si lo diluimos, perdón, em, en el costo total del proyecto. Acá tenemos algunos ensayos estructurales, como los mencioné anteriormente, pues estos son hechos en la NAME, ¿verdad? Em, para el que le guste un poquito de números por ahí, entiendo que doña Tatiana pues va a compartirles lo que es la presentación. Em, pero bueno, acá tenemos algunos de los ensayos, como les digo, ¿verdad? Existen y fueron hechos acá en el país con material nuestro, ¿verdad? Em, este sí, como les mencioné anteriormente, este sí fue hecho en Bolivia. em, y es el ensayo de mesa vibratoria. Explosivos, esto pues nos ha abierto las puertas a los países centroamericanos, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala. Tristemente, pues ellos viven una realidad un poquito diferente a la nuestra y nos ha aperturado, como les digo, mercado allá justamente solo por el hecho de que tiene cierta resistencia tanto a balística como a explosivos. En un ensayo de impacto blando, ¿verdad? Y ya les mostré todo lo que puede lograr el sistema. Esto es, pues en realidad, el que puede más, puede menos, ¿verdad? Entonces es algo muy básico. Este, que es de la Universidad de Texas, el de huracanes. Existen videos de esto en YouTube, pueden buscarlos. Este es resistencia al fuego también, ¿verdad? Después de 2 horas, así queda el panel. Lógicamente, vamos a ver, lógicamente con este sistema o con cualquier otro sistema vamos a requerir
de un, de un análisis de la estructura, ¿verdad? Vamos a tener que revisar la estructura para ver si puede seguir o si es necesario demoler. ¿Qué es lo que requiere bomberos? Saber cuánto tiempo tiene capacidad de resistir y ver si ellos llegan a tiempo para apagar el siniestro o para entrar si se requiere a salvar alguna vida o si realmente pues ya están al límite, ni siquiera van a hacer el intento, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo claro. No es que decimos, tenemos 2 horas de resistencia al fuego y entonces como fue solamente 1 hora, entonces vamos a rehabilitar el espacio. Aquí lo que prevalece son las vidas humanas. Esta es la certificación de bomberos, eh, que como les mencioné está dentro de la presentación también. Y ya vamos a la parte final de lo que es la presentación. Acá hay algunos de los proyectos de MW como casa matriz a nivel mundial. Esta presentación sí tiene ya algunos años, ¿verdad? Entonces deben de haber miles de metros cuadrados más, tanto a nivel mundial como acá en el país. Este sí es producto, las primeras dos sí son productos nuestros de Sur Química, pero eso fue en Coco Beach, Panamá, eso es Chiriquí. Para que se haga una idea, esta losa es una losa plana, se tomó la temperatura, al mediodía estaba a 47 grados y por la parte interna estaban 25 grados, ¿verdad? Entonces sí tiene una capacidad bastante alta de lo que es aislamiento térmico. Esta otra casa de habitación, toda completa, es en el mismo lugar, en Chiriquí. Es hecha con el sistema MKS. Inclusive las losas de techo también son MKS y sobre eso colocaron teja, ¿verdad? Entonces la capacidad que tiene de soportar peso es bastante alta. Ya esos sí son proyectos que no son nuestros, pero sí son del panel MDUE, eso es en Venezuela, lo que son proyectos habitacionales. España, pueden ver cómo tiene un diseño pues bastante bonito, contemporáneo, con losas de techo inclinadas, inclusive con vigas en la parte interna del mismo sistema. Y aprovecho para comentarles que con esta misma gente que estamos haciendo los proyectos allá en Tamarindo, hicimos un proyecto en San Rafael de Esparza que se llama Bendinat Plaza. Si alguno pasa por ahí lo puede ver, está por frente de lo que es la delegación policial. Y ellos también hicieron vigas con el sistema. El arquitecto, don Julio, me decía, Marcelo, a como está el acero, yo no voy ni a colar una viga, ni mucho menos utilizar una viga metálica. El sistema lo soporta, hacemos ciertos refuerzos y nos sale muchísimo más económico que, como les mencioné, hacer una viga en concreto o o colocar una viga metálica. Y acá pueden ver el diseño, pues digamos que ya terminado. em, y todo el sistema es MW. Esta es otra casa de habitación en España con luces bastante considerables, con panel que vienen trata- eh, que viene saliendo desde desplante, ¿verdad? Desde lo que son las placas, que lógicamente acá se ve que son placas aisladas, ¿verdad? Em, igual, pues yo les puedo mencionar, España tal vez no tiene la sismicidad que tiene acá, pero en muchos casos nosotros lo que hacemos es en luces tan largas, ¿verdad? Simplemente colocamos un refuerzo de acero, de varilla número 2 o perdón, número 3 o número 4 en la parte inferior y con eso ya cumple. Esto también es en España un diseño bastante o muy contemporáneo, ¿verdad? Con algunos techos ahí invertidos. Repito, allá tal vez no llueve lo que llueve acá, ¿verdad? Entonces ellos pueden darse el lujo de hacer ese tipo de canoas internas.
Pero el sistema, si lo diseñamos bien, el sistema lo va a soportar con una buena impermeabilización. Esto es Ecuador, proyectos habitacionales, bastante sencillos, para llamarlo de alguna forma. Em, Argentina construye mucho, ellos son pioneros en, en América del Sur, con lo que es el sistema de MDUE. Y esto es una iglesia que hay allá en Argentina. Eh, Proyectos de 3 niveles, repito, también en Argentina no tiembla o no hay tanta sismicidad como acá en el país, ¿verdad? Tienen 3 y 4 niveles sin necesidad de hacer refuerzos adicionales. Comentarles que también podemos hacer piscinas. Tenemos ya más de 15 piscinas hechas con una gente que desarrolla piscinas en San Carlos. Bueno, ellos lo hacen a nivel nacional, pero en realidad están eh, instalados en San Carlos y tenemos ya más de 15 piscinas hechas con el sistema. Lógicamente va a llevar un refuerzo adicional, pero según nos cuenta el cliente, se ha traído abajo el precio hasta en un 50%, ¿verdad? Entonces, eso él se da el lujo de bajar un poco los precios, transmitirle, perdón, esa economía al cliente final, gana más proyectos y él también tiene una utilidad mayor. Acá hay algunos cerramientos curvos. Esto ya es en Egipto, si no me equivoco, no estoy viendo la parte de la presentación. Ajá, eso saca en Egipto. Como pueden ver, ya están haciendo 4 y 5 niveles. Los Himalaya, como les mencioné anteriormente, mantiene estable la temperatura. Lógicamente para nosotros, pues es casi que el calor lo que nos afecta. Para ellos no, para ellos es el frío y como les menciono, pues mantiene una estabilidad en el espacio. Claro está que ellos tienen pues sistema de calefacción y todo lo demás, ¿verdad? O sea, no es que a puro panel pueden soportar esos fríos tan agrestes. Zambia, un proyecto habitacional, Arabia Saudita, estos panel MDUE, esos elementos característicos de la arquitectura árabe, ¿verdad? Pues para poder lograrlos en algún otro sistema constructivo con la misma calidad es sumamente caro por los moldes y toda esa cuestión. Con el sistema de MDUE en este caso o MKS es sumamente sencillo porque es colocar el panel y cortar. Eso es todo. Tenemos una escuela en Haití, esto fue después del terremoto. Indonesia, ese me encanta. ¿Por qué? Porque es un elemento muy orgánico. Lograr las curvas, además de eso, estas aperturas, ¿verdad? Y mantener siempre la capacidad estructural del elemento, pues no se puede lograr fácilmente con otros sistemas constructivos. Entonces, es algo de lo que más me llama la atención del panel como tal. Les mencioné anteriormente lo del hangar, esto es en Egipto, esto es en Isla de Sal, esto pertenece a África, esto es un frontón de un proyecto turístico. Panamá, Mirador Farfán, esto es lo que se conoce como barrio chino allá en Panamá. Hay algunas cúpulas hechas en Panamá. Mencionar que las cúpulas son elementos sumamente caros por el encofrado, ¿verdad? Con el sistema de MKS no se requieren encofrados. Ya en el país hemos hecho 4 cúpulas específicamente con Camposanto La Piedad, donde ellos tienen un camposanto, ¿verdad? Un cementerio, ahí hay una cúpula nuestra, por la facilidad que tienen. Entonces, muchas veces eh, hacemos algunos diseños y no sabemos cómo hacer un techo curvo, ¿verdad? O en este caso una cúpula, porque bueno, puchica, ¿cómo lo construimos? Es que el costo y todo lo demás, ¿verdad? Con el sistema es sumamente sencillo, fácil, mandamos los paneles curvados
y mandamos un planito de taller para especificar dónde tiene que ir el corte para que se formen los gajos, ¿verdad? Y que se pueda hacer la unión entre sí y forme la cúpula como tal. Ya estos son proyectos en Panamá de cerramientos de edificios, edificios de más de 130 metros de altura, ¿verdad? Todos con cerramientos del panel. Bolivia, igual, un diseño muy bonito. Esto es en Dominicana, cerramientos. Y ya de acá en adelante, pues algunos de los primeros perdón, proyectos realizados por Sur Química y MKS como marca. Esto es la Capilla de los Mormones en Turrialba. Esto es un condominio en San Pedro. Está Torreguán. Estos fueron cerramientos. Les mencioné al principio Escazú Village, ¿verdad? Que es donde está, bueno, contiguo al Walmart, ¿verdad? Todo el parapeto, todo alrededor del edificio fue hecho con el sistema. Esto se le ahorró a la constructora mes y medio de riesgos de trabajo, de planillas, inclusive pues ni siquiera estaba especificado en qué material lo querían hacer, pero le dimos una solución a la constructora. Eh, una casa de habitación en Turrialba. Eso es Santana, otra casa de habitación, Pavas. em, Ahí tenemos una tapia en Huachipelín. Esta es una de las cúpulas que les mencioné. Esta es en Moravia o Coronado. Es ahí como intermedio, que es de Camposanto La Piedad. Cómo se van colocando lo que son los gajos de panel, ¿verdad? Se soporta por la parte inferior, lógicamente. Luego se hace la proyección por la parte superior y luego se retiran los puntales y se hace la proyección por la parte inferior. Eso es Moravia también. Tenemos cerramientos en la parte del primer nivel y en el segundo nivel pues es panel estructural. Esto se da porque muchas veces el profesional no tiene el conocimiento suficiente, no le gusta leer o investigar, entonces dice, no, mira, yo el primer nivel lo hago con marcos rígidos. Entonces, se puede hacer, pero si hacemos cálculos, es mucho más económico venir con paneles estructurales de abajo. Heredia, ahí tenemos un ejemplo de una losa por ahí, unas escaleras, y pues diseños particulares, ¿verdad? Esto es Heredia. La losa de entrepiso también en Heredia que les mencioné al principio. Panelosa como tal. Este es el Centro Nacional de Control de Energía que está en Heredia. También lo vimos al principio. Estos fueron cerramientos. La Biblioteca Pública de Puriscal. En Ciudad Quesada tenemos, y en San Carlos en general, más que todo en Fortuna, tenemos muchos proyectos. Una casa de habitación, otra Ciudad Quesada, como les mencioné anteriormente, es de los primeros proyectos que se hicieron. Ahorita tenemos más de 1.300 proyectos realizados en casi 9 años. Fortuna de San Carlos, unos locales comerciales, otra bodega por ahí en Fortuna, con panel de losa. Baldí tiene toda un ala hecha con el sistema, construido hace más de 6 años, con una losa de techo completa, sin ningún tipo de fisuramiento en la losa. Ahí es donde ellos nos comentan que esta ala, ¿verdad? Tiene un rendimiento y un consumo menor, un consumo eléctrico menor que otras alas del complejo. Arenal Springs, esto es proyectos hoteleros. Arenal Hills,
Con esta gente ya hemos hecho más de 25 villas. Estas villas tienen costos bastante altos, ¿verdad? Para los extranjeros. Lógicamente, ahí priva la locación con el volcán Arenal al frente y todo lo demás, dando utilidades altísimas porque el sistema te da la ventaja de ¿cómo se llama? De economizar bastante en tiempo y en costos materiales. Ok, para naves industriales, este es de un cliente nuestro, Ferretería Arranza, allá en los Chiles. Ellos hicieron pues este proyecto y en naves industriales es súper fácil y súper rápido trabajar. Para que se hagan una idea, ahorita tenemos un proyecto con la gente de embotelladora Well. No sé si los conocen, ahorita está como patrocinador de la Federación de Fútbol, lo que es Agua Well, em, con paneles de 6 metros de altura en una sola pieza, ¿verdad? Esto es Marina Sunrise ahí en Punta Arenas. Además de los paneles para el cerramiento, ¿verdad? Hace un año y medio más o menos le hicimos los bloques flotadores para las pasarelas de los yates. Entonces el sistema también puede mutarse o puede hacer otro tipo de proyectos, no solamente habitacionales. Esos bloques flotadores son con núcleo de EPS, con malla nuestra y mortero nuestro, y son los que soportan, como les mencioné, la pasarela de donde aparcan los yates. Un hotel en Carrillo, en Guanacaste. Tenemos de un cliente nuestro, Bohemia, unos apartamentos que se realizaron. Como les mencioné anteriormente, pues hacen un mix, ¿verdad? El sistema lo permite, tanto con concreto, con block, con metal, y ellos hicieron este mix. Como pueden ver, las losas de techo son hechas con el sistema. Esto es en Guanacaste, específicamente en Tamarindo, y es interesantísimo o es una experiencia bastante agradable estar dentro de estos espacios, ¿verdad? Está uno fuera y la temperatura es altísima, vas a la parte de adentro y se siente una temperatura completamente mucho más baja, ¿verdad? Y Permiso, por último, Marcelo. dime, Ya te iba a decir que ya cumplimos la hora por aquello para que estés ajá. enterado. Ok, estábamos como medidos, ¿verdad? Porque ya esta es la última presentación. Eso fue uno de los stands que hicimos en Ediman para presentar el sistema como tal y ver la capacidad que tiene para curvar paneles y para hacer elementos bastante orgánicos. Eso es básicamente la presentación. Voy a repetir pues el agradecimiento del espacio que nos brinda proyectar, ¿verdad? A Surquímica y a MKS como sistema constructivo. Muchísimas gracias, Marcelo, más bien a usted por brindarnos de su tiempo y poder mostrarnos este sistema que en lo personal no lo conocía tan a profundidad. Vamos a abrir un espacio de preguntas o que quieran compartir experiencias si tienen al respecto. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, pareciera que todo está muy claro. Yo en lo personal tengo una consulta. ¿Qué tal es el tema como aislante térmico? Perdón, acústico. ¿Requiere algún sistema además para darle ese resultado en óptimas condiciones o con solo MKS más que suficiente? Ok, aprovecho para comentar algo adicional. Nosotros utilizamos un EPS de densidad 15. 15 es la media entre lo que es la parte acústica y la parte térmica. Entre más alta es la densidad, es más térmico y entre menos denso es más acústico, ¿verdad? Entonces, tratamos de manejar el 15 para que sea justamente
la media. Es 10 veces más acústico que una pared de bloque. Lógicamente tenemos lo que es la parte técnica, ¿verdad? Podemos decir en decibeles o la medida específica de, ¿cómo se llama? Lo que es el sonido, cuánto es y está en las fichas técnicas que existen, ¿verdad? En la parte acústica, ¿verdad? Em, Podemos hablar de que es un 95% por encima de lo que es em, perdón, en la parte térmica es un 95% por encima de lo que es una pared de bloque. Vamos a ver, eh, una pared de bloque tarda en transmitir de la cara externa a la cara interna más o menos en hora y 30 la temperatura. Si tienes una pared, esas benditas del sur hacia el oeste, ¿verdad? Que siempre tratamos de trabajarlas. em, y te pega el sol durante toda la tarde, ahora en verano, eh, va a tardar más o menos con el sistema más de 9 horas y no tenés una incidencia solar de tanto tiempo acá en el país, ¿verdad? Además, creo que en ningún lugar. Pero sí es un 95% más que una pared de bloque. Entonces, creo que es bastante considerable, ¿verdad? Hemos tenido muchas, muchos proyectos donde lógicamente nos dicen, mira, es que yo ocupo, porque es un hotel, porque es un hospital, porque eso ocupo aislar la parte acústica, ¿verdad? También. Entonces, lógicamente nosotros hacemos la recomendación que lo que es ventanería o puertas también tienen que tener esa protección, ¿verdad? Porque hay, muchas veces le dicen, bueno, mira, pero no pude eliminar el ruido y colocan ventanas muy sencillas, ¿verdad? O a nivel de tapicheles también, nos dicen, mira, es que yo hice esta pared y se me sigue pasando el ruido, ¿verdad? Pero los tapicheles no los hicieron en el sistema, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, lógicamente, por la parte superior se va a pasar. Pero tanto en la acústica como en la térmica, tiene un rendimiento muy por encima de lo que es las paredes de bloque. Y lógicamente, del liviano muchísimo más, ¿verdad? Perfecto, más bien muchísimas gracias. Bueno, creo que por el momento nadie más tiene alguna consulta. Agradecerles el acompañamiento el día de hoy. Agradezco, sé que hay ingenieros también que están presentes en la charla de hoy, que por favor nos sigan en redes sociales. Aquellos arquitectos que desean formar parte del chat o del grupo Proyectar, me pueden escribir, si así lo desean, al 8839-3009. Y de nuevo, Apitura Sur. Marcelo, perdón, a Sur, a Marcelo, muchísimas gracias por este espacio y estaremos próximamente la siguiente semana, martes y jueves, brindando las siguientes charlas. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Al final, disculpen, vamos a compartir la grabación y también la presentación en PDF. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. A ustedes más bien, muchas gracias. Marcelo, para verificar, ya me enviaste la presentación, es que revisé el chat, no lo tengo. O si no, te brindo mi correo. Dame un segundo porque me pareció que sí se lo había compartido, pero mejor reviso. Porque como me salí del, ¿cómo se llama? Del WhatsApp web, entonces no lo veo. Es que me sale como que no tengo nada aún, entonces Ok, tengo mi dame un duda. momentito, dame un momentito para buscarlo. Yo voy a avisarle que ya cumplió una hora por aquello, porque
me pareció súper interesante. No lo conocía muy bien y sí me nació el tema de la acústica, porque hay una opción ahí de unos apartamentos, pero el cliente quiere solución acústica. Después Sí. dice la consulta. Pero ¿qué tipo de solución acústica? O sea, ¿qué es lo que, por qué él quiere? No nos define, Una- él nada más quiere, como son apartamentos, de tal vez que no estar escuchando lo del otro inquilino. Ok, sí, sí, Son eso es, 4 eso es apartamentos. súper entendible. Mira, hemos tenido casos que nos llaman, y es que siempre se pasa el ruido. En ocasiones por las cajas eléctricas se pasa el ruido. Entonces, ¿qué recomendamos? Que no queden una con la otra, ¿verdad? Muchas veces la ponen espalda con espalda. ¿Sí, sí me explico? Te entiendo. Entonces, que las pongan desfasadas. Te Ok. lo pregunto ¿por qué? Porque nos ha pasado que hay gente que dice, mira, es que yo quiero hacer un cuarto de grabación o tengo batería, entonces me gusta la música, Ok. pero sí aísla el ruido hacia afuera, pero si no trata el espacio interno con, Ujú. ¿cómo se llama? Digamos, hay paneles uniforme que lo que van a hacer es no rebotar tanto el ruido, ¿verdad? Entonces, Ajá. si no lo trata con ese tipo de aislantes, ¿verdad? Que es más que todo algo interno, entonces se genera mucho eco. Ok. Entonces, por eso es que le menciono qué tipo de uso se le va a dar, porque en muchos casos no tienen claro cuál es el tema del aislante acústico, ¿verdad? Ok. Listo. Sí, es que hemos estado averiguando y tenemos nuestras dudas, pero el cliente solo dice eso. Entonces, igual hay que Sí. desarrollar un poco más el proyecto y salir de Bueno, dudas. yo he tenido casos donde me dicen, "Mire, usted no pregunte". Entonces, Ok, y no, pero ¿verdad? después, después se quejan. Uno hasta que se queda pues realmente asustado. Anonadado. Sí, ¿Qué claro. será? ¿Qué será el asunto? Mira, voy a mostrarte una Voy foto. a